Shalom a todos, un saludo cordial, muchas bendiciones, bienvenidos al encuentro del día de hoy. Estoy muy contento conectándonos cada semana, martes y jueves, estos encuentros que tenemos en vivo por el canal 2 veces por semana. Si Dios quiere, vamos a ver si este domingo podemos hacer una transmisión también en vivo, pero quizás por el otro canal, Joel Benjavi Blogs, ya hablando quizás de otros temas. Pero bueno, el día de hoy vamos, como ya anuncié el martes, hoy vamos a hacer un rezo. Vamos a hacer el rezo de la Ketoret. Este es un rezo que lo vamos a intencionar para protección espiritual. Como ustedes saben, la Ketoret es un rezo muy poderoso. Ketoret es una palabra en hebreo que significa simplemente incienso. Si usted va a Israel y usted va al mercado y le dice a alguien la palabra Ketoret, el dependiente va a pensar que usted le está pidiendo un incienso, porque le va a dar un incienso. Entonces, efectivamente, Ketoret, como saben, hace referencia al incienso que se ofrecía en la antigüedad cuando estaba el templo, que se llevaba cada día 2 porciones en la mañana y en la tarde, cuando se hacía el sacrificio y se hacía la ofrenda del incienso que se quemaba sobre el altar. Hay diferentes explicaciones de las razones por las cuales se llevaba el incienso. El Rambam Maimónides dice que además de que, por supuesto, siempre en las culturas y religiones antiguas se hace una ofrenda a Dios con incienso, a las divinidades con incienso, también es porque como en el templo se sacrificaban tantos animales, había sangre, etcétera, el olor también del incienso, pues mitigaba, ¿no? Quizás algún olor extraño que pudiese haber, así que siempre olía bien el lugar por el incienso. Pero bueno, más allá de todo esto, hay otras explicaciones muy importantes. Ya sabemos que después de que la destrucción del templo, los sabios han determinado que aunque no haya templo, pues el incienso, el rezo, o se pueden leer las porciones, porque esto viene en la Biblia, en el texto bíblico, se pueden leer las porciones bíblicas que hablan de la Ketoret y es equivalente a que uno ofreciese ese incienso como se hacía en el templo. Entonces uno puede hacer el rezo y recibir los beneficios también hoy día. ¿Cuáles son algunos de los beneficios de la Ketoret? ¿Para qué sirve hacer el rezo de la Ketoret, que es el rezo que yo voy a hacer el día de hoy en hebreo? El rezo de la Ketoret tiene muchas bendiciones. Primeramente está compuesto de 11 especies o 11 componentes. Esos componentes, pues 10 huelen muy bien y uno huele mal, que es el gálbano. Huele muy feo. Y la pregunta es, ¿por qué pondrían 10 especias que huelen bien y una que huele mal? Los hajamim me explicaron que una de las razones de ello se compara a que cada persona es importante. Aún aquella persona que se puede sentir a sí mismo como un pecador o sucio o negativo, que no se siente lo suficiente santo, qué sé yo. Hay gente que se siente muy mal, se siente caído y dice, no tengo mérito para orar, me siento mal, no debería, debería apartarme o qué sé yo. Los sabios dicen, a nadie se puede rechazar, a todo el mundo hay que atraerlo, a todo el mundo es parte de la comunidad. Y por tanto, dice que cuando hay un grupo, ese grupo puede anular el mal olor de esa hierba y se eleva como una fragancia buena, lo cual quiere decir que si una persona se siente en algún momento mal, o triste, oprimida y se siente indigno de orar a Dios, lo que sea, hay gente que se siente así, pues hay que decirle, no se sienta mal, vaya a la comunidad, porque dice, su oración no va a ser rechazada. Si usted va en un grupo, el rezo que se hace en grupo nunca es rechazado y esa oración va a subir hasta el trono del Creador. Y hace referencia a ese olor al gálbano que no olía muy bien, pero aún así se juntaba y subía. Ahora, una explicación más profunda de la Ketoret es que ese mal olor pues hace referencia al aspecto negativo, al aspecto del mal. Y aún así, como ustedes, eso indica que aún en la vida está compuesta de ese elemento del bien y del mal. Es imposible que no esté ese elemento del mal también dentro de lo que es la existencia. Y por eso esa hierba que olía un poco feo se ponía ahí
para significar que la vida consiste precisamente de eso. Muchas cosas buenas, pero también hay cosas, lo malo también está presente. Eso es imposible anularlo. Entonces, el hecho de que hubiese 10 fragancias que olían bien, el 10 es mayoría, es el número completo. Y ese, como es más, es cantidad, puede anular lo malo. Y por eso es que la Ketoret se usa para anular brujería, magia negra, malos espíritus, romper bloqueos espirituales. La Ketoret se usa incluso hasta para el dinero. Cuando alguien tiene problemas de dinero, cuando alguien pues no levanta en los negocios, se hace la Ketoret para el dinero. Cuando hay una persona que está enferma, se hace la Ketoret para sanación. La Ketoret se hace para todo tipo de situaciones, porque tiene la capacidad de romper el bloqueo, romper lo malo, abrir la puerta a la sanación, a la bendición, a la protección espiritual, etcétera. Es mucho más profundo, hay gematrias que se hacen, etcétera, con la Ketoret. Así que en el día de hoy, yo lo que voy a hacer es que voy a leer la Ketoret. Antes, por supuesto, vamos a intencionarla. Y ustedes en sus casas, mientras yo voy leyendo la Ketoret en hebreo, usted puede ir escuchando y puede ir pidiendo lo que usted necesita en voz baja o en su mente. Usted puede ir pidiendo a Dios lo que usted necesita mientras yo voy leyendo la Ketoret en hebreo, mientras yo voy haciendo el rezo. Sea lo que sea que usted necesite, si es protección espiritual, si tiene problemas de brujería, bueno, pues protección, apartar lo malo, que llegue la luz divina a su hogar, si es sanación, si es prosperidad, lo que usted necesite. Mientras yo voy rezando, usted puede ir pidiendo. Si lo puede hablar en voz baja, mejor. Si no puede hablar, pues dígalo en su mente. Vaya pidiendo mientras yo voy rezando. Después que hagamos la Ketoret, si nos da el tiempo, Besrat Hashem, vamos a hacer una meditación corta. Sencillamente lo que vamos a hacer es una especie de mantra, también como una especie de invocación a uno de los nombres de Dios para protección espiritual. Entonces, dicho esto, voy a entrar directamente a hacer el rezo de la Ketoret en hebreo. Besrat Hashem dice lo siguiente, y usted vaya pidiendo al Creador. Antes de comenzar, como siempre digo, hay que tener kavaná, hay que tener intención. Así que vamos a intencionar este rezo, Besrat Hashem, para que en mérito del rezo de la Ketoret, en el mérito de esta energía tan poderosa, en el mérito de esta energía de las letras hebreas, que así esta energía tan poderosa del rezo de la Ketoret llegue a cada uno de sus hogares, a cada una de las personas que van a ver este vídeo, que así esta energía llegue a cada una de nuestras familias con bendición, con protección, con aslajá, con sanación y recuperación completa, rompiendo toda brujería, magia negra, envía negatividad, muerto comprado, envía negatividad, todo lo que sea negativo, y abriendo las puertas a la parnasá, al dinero, al sustento, a la abundancia, a la salud, a la bendición, a la fortaleza, a la conexión espiritual, Besrat Hashem. Y que así en mérito del rezo de la Ketoret las personas tengan un reavivamiento espiritual, con fuerza, con fuego, con bendición, con sanación, para todas aquellas personas que llegue esta energía y este rezo. Amén, Ken Yehi Ratzon, Ben Omar, amén. Dice: אתה הוא אדוני אלוהינו שהכתירו אבותינו לפניך את קטורת הסמים בזמן שבית המקדש קיים כאשר ציווית אותם על יד משה נביאך ככתוב בתורתך. ויאמר אדוני אל משה קח לך סמים נטף ושחלת בחלבונה זמים ולבונה זכה ובה יהיה ועשית אותה קטורת רוקח מעשר רוקח ממולח טהור קודש ושחקת ממנה עדק ונתת ממנה לפני העדות באוהל מועד אשר יבעל לך שמה קודש קדשים תהיה לכם. ונאמר ויקטיר עליו אהרון קטורת סמים בבוקר בחטיבו את הנרות יקטירנה ובעלות אהרון את הנרות ועם 40 יקטירנה קטורת תמיד לפני אדוני לדורותיכם. תנו רבנם, פתאום הקטורת כיצד? 368 מנים היו בה, 365 כמניין ימות החמה, מנה בכל יום, מחציתו בבוקר ומחציתו בערב, ושלושה מנים יתרים שמהם מכניס כהן גדול ונוטל מהם מלוא אופניו ביום הכיפורים, ומחזירן למכתש בערב יום הכיפורים, כדי לקיים מצוות דקה מן הדקה, ו11 סמנים היו בה, ואלו הן הצורי והציפורי בחלבונה, בעלבונה, משקל 70 מנה, מור קציע ושיבולת נרד, בחרקום, משקל 10 מנה, כל 12, חילופה 3, קינמון 9, בורית קרשינה 9 קבין, יין קפריסין סין דלת בקבים דלתה, ואם לא מצא יין קפריסין, מביא חמר חיבר העתיק מלחסה דומיר רובם עלי עשן כלשהו. רבי נתן הבבלי אומר, אף כיפת הירדן כלשהי אם נתן בה דבש, פסלה ואם חסר אחת מכל צא מנה חי המידה. הרבם שמעון בן גמליאל אומר,
הצורי אינו אלא שרף הנוטף מעצי הכתף, בורית קרשינה למה היא בה, כדי לשפות בעת הציפורן, כדי שתהיינה, יאין קפריסין למה הוא בא, כדי לשרות בו את הציפורן, כדי שתהיה עזה. ביהלום היא רגליים יפים לה אלא שהיא מכניסין, מאיר רגליים במקדש, מפני הכבוד. תניא רבי נתן אומר, כשהוא שוחק אומר, הדק היטב הדק, מפני שהכל יפה לה בשמים בדמל חצאין כשרה. לשליש רביע לא שמענו אמר רבי יהודה, זה הכלל אם כמידתה כשרה, לחצאים ואם חסר אחד מכל צא מנע חי מיתה. תני בר כפרה, החל ל60 או ל70 שנה, הייתה של שריים לחצאים, בעוד תני בר כפרה, אילו היה נותן בקורטוב של דבש, אין אדם יכול לעמוד מפני ריחה, ולמה אין מערבים בדבש, מפני שהתורה, אמרה ככל שאור בכל דבש, לא תקטירו ממנו אישל אדוני, אדוני צבאות עמנו משגב לנו אלוהי יעקב סלה, אדוני צבאות אשרי אדם בוטח בך, אדוני יושיע, המלך יעננו ביום קורנו, בארבע לאדוני מנחת יהודה בירושלים, כמעולם וכשנים קדמוניות. Vamos a hacer también el Ana Bekoach y vamos a hacer los tres atributos de misericordia. Ana Bekoach Gedulá Yemineja Tatit Zerurá, Kabel Renata Meja Sakeveno Tajareno Norá, Nagi Bord Roshei Yehudeja Kevavá Shomrem, Barehem Taharim, Rahamei Zikateja Tamid Gonlem, Hasin Kadosh, Berov Tubeja, Naela Dateja, Yahid Geele Ameja Penizorrei Kedushateja, Shavateno Kabelu Shumasakateno Yodea Ta'alumot, Baruch Shen Kevot Machuto Leolam Baed. Ana Bekoach Gedulá Yemineja Tatit Zerurá, Kabel Renata Meja Sakeveno Tajareno Norá, Nagi Bord Roshei Yehudeja Kevavá Shomrem, ברחם תהרים, רחמי זיקתך תמיד גונלם, חסין קדוש, ברוב טובך נאה לדתך, יחיד גאה לעמך בניסורי קדושתך, שוועתנו קבלו שמסעקתנו יודע תעל ומות, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אנא וכוח גדולה ימינך, תתי צרורה, קבל רינת עמך סגבנו תהרנו נורא, נא גיבור דורשי ייחודיה כבבה שומרם, ברחם תהרים, רחמי זיקתך תמיד גונלם, חסין קדוש, ברוב טובך נאה לדתך, יחיד גאה לעמך בניסורי קדושתך, שוועתנו קבלו שמסעקתנו יודע תעל ומות, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ויעבור אדוני על פניו ויקרא, אדוני אדוני, אל רחום בחנון ערך אפיים ברב חסד באמת, נוזר חסד לאלפים, נושאם בפשע וחטא ונקה, רחום בחנון חטאנו לפניך, רחם עלינו ויושיענו. ויעבור אדוני על פניו ויקרא, אדוני אדוני, אל רחום בחנון ערך אפיים ברב חסד באמת, נוזר חסד לאלפים, נושאם בפשע וחטא ונקה, רחום בחנון חטאנו לפניך, רחם עלינו ויושיענו. ויעבור אדוני על פניו ויקרא, אדוני אדוני, אל רחום בחנון ערך אפיים ברב חסד באמת, נוזר חסד לאלפים, נושאם בפשע וחטא ונקה, רחום בחנון חטאנו לפניך, רחם עלינו ויושיענו. ויעבור אדוני על פניו ויקרא, אדוני אדוני, אל רחום בחנון ערך אפיים ברב חסד באמת, נוזר חסד לאלפים, נושאם בפשע וחטא ונקה, רחום בחנון חטאנו לפניך, רחם עלינו ויושיענו. ויעבור אדוני על פניו ויקרא, אדוני אדוני, אל רחום בחנון ערך אפיים ברב חסד באמת, נוזר חסד לאלפים, נושאם בפשע וחטא ונקה, רחום בחנון חטאנו לפניך, רחם עלינו ויושיענו. ויעבור אדוני על פניו ויקרא, אדוני אדוני, אל רחום בחנון ערך אפיים ברב חסד באמת, נוזר חסד לאלפים, נושאם בפשע וחטא ונקה, רחום בחנון חטאנו לפניך, רחם עלינו ויושיענו. ויעבור אדוני על פניו ויקרא, אדוני אדוני, אל רחום בחנון ערך אפיים ברב חסד באמת, נוזר חסד לאלפים, נושאם בפשע וחטא ונקה, רחום בחנון חטאנו לפניך, רחם עלינו ויושיענו. Besrat Hashem, que en mérito del rezo de la Ketoret, en mérito del rezo de la Ana Bekoach, en mérito del rezo de los tres atributos de misericordia, que así Kadosh Baruj Hu envía a cada uno de ustedes la protección, la bendición, la sanación, la estabilidad, la prosperidad, la abundancia, que se rompa y aparte toda brujería, magia negra, envía negatividad, que se abran los caminos con bendición, con estabilidad, con protección, con paz en el hogar, Shalom Bait, Refuah Shelemah, Refuah Tanefesh, Refuah Taguf, Aslahah Tovah, Parnasah Tovah, y todo lo que sea Besrat Hashem para bien y para bendición para ustedes y para cada una de sus familias, con sanación, con bendición, con estabilidad, con prosperidad y todas las cosas buenas Besrat Hashem, con toda la protección Besrat Hashem, con toda la Shemirah, por el mérito, la fuerza espiritual del rezo, de la Ketoret, del rezo del Ana Bekoach y del rezo de los tres atributos de misericordia. Amén, Ken Yehi Ratzon, Ben Omar, amén.
Besat Hashem se aprovecharon para pedir mientras estaba rezando. Pues este es un rezo muy fuerte, muy poderoso. Como ven, hay que repetirlo varias veces, se repiten varias veces. Cuando una persona tiene una situación difícil, pues la recomendación es que al menos haga la Ketores 2 veces por día. La Ketores no es necesario repetirla muchas veces. Si quiere hacerlo, lo puede hacer. Entre más se repita un rezo, mucho mejor. Pero con que se haga 2 veces al día, todos los días, es suficiente. Siempre intencionándola. Antes de hacerla hay que intencionarla. Lo otro es que igual el Ana de Koach y el rezo de los 3 atributos de misericordia. Los 3 atributos de misericordia es un rezo para pedir Rahamim. Ya lo dice, misericordia. Cuando una persona está atravesando dificultad, bloqueo, economía, enfermedad, cualquier situación negativa, está pidiendo misericordia a Dios para que le aparte esa letra negativa, esa letra de din, de juicio, que pesa sobre esa persona que está manifestándose en una enfermedad, en un bloqueo, en escasez, en brujería, en lo que sea. Cuando uno hace ese rezo, la persona lo que está es pidiendo a Dios misericordia para que le envíe Hesed, para que le envíe Gen, misericordia, gracia, y le ayude para que le aparte ese decreto. Nosotros le decimos que es como una letra, es un din negativo. Din significa juicio, una sentencia severa que hay sobre esa persona que está manifestada, como le decía, en una enfermedad, en un bloqueo, en una brujería que le ha entrado, lo que sea. Entonces, se hace, esta combinación es muy poderosa. Ketoret, Ana de Koach y 3 atributos de misericordia. Todos estos rezos están en el Sidur de rezos judíos. Ahora, vamos a hacer una pequeña meditación. Hay muchas maneras de meditar. Yo lo que voy a hacer ahora, les decía, pues una especie de mantra, y ustedes pueden repetir conmigo en sus hogares. La manera ideal de meditar es que uno tiene que estar vestido de blanco completamente. En el caso de los hombres, llevar un talit, un manto de rezos, es este manto que llevo. Y las mujeres pues deben ponerse un velo o algo a la hora de meditar. Si no tiene un talit, pues póngase una gorra, un sombrero, algo, pero tiene que estar su cabeza cubierta. Eso es el objetivo. Lo ideal es conseguirse un manto. Eso tiene muchos secretos y mucha bendición de por qué es importante el manto. Además de los flecos, que los flecos obviamente están significando, es muy poderoso, es una protección espiritual, representa el nombre de Dios, etcétera. Y como ustedes saben, cada talit, cada manto es diferente, depende a qué comunidad usted pertenece. Si es sefaradí, si es marroquí, si es sirio, si es iraquí, si es ashkenazi, si es hasídico. No son los iguales, cada cual es con su minhag, con su grupo. Entonces, yo he compartido muchas veces que una herramienta muy buena es, y de hecho este es mi método que yo mismo he desarrollado a partir de mis conocimientos, he creado un método personal propio. Esto no está en ningún libro y yo lo estoy compartiendo con ustedes hoy. Y es que uno puede tomar pasajes, fragmentos, tanto de la Biblia, de los Salmos o del Zohar o de cualquier libro sagrado, fragmentos específicos que tienen que ver con lo que usted necesita, y usted puede repetir esos versículos una y otra vez para sanación, para protección, etc. Entonces, también se recomienda, por supuesto, la persona tiene que estar limpio, duchada, etc. Si desea, puede también poner una velita o un pequeño incienso y dedicarlo a Dios y a su maguita, a su ángel de la guarda, sus guías espirituales, siempre dedicando todo a Dios. Y una herramienta que yo he compartido muchas veces ya desde hace muchos años es la de utilizar esto que tengo en mis manos. Esto es una subha. También se le llama tasbih en árabe. Y esto lo usamos los judíos que venimos de ascendencia de países árabes. O sea, usted va a ver a un judío que viene del Yemen que tiene uno de estos. Un judío que viene de Irak trae uno de estos. Un judío que viene de Marruecos puede tener uno de estos. Un judío que viene de Siria puede tener uno de estos. Un judío que viene de Egipto puede tener uno de estos. Y de Turquía también puede tener uno de estos. Lamentablemente, se está perdiendo esta costumbre en el judaísmo porque, por razones políticas e históricas, como los musulmanes también usan esto, y bueno, por X razones hoy día los sefaradim tristemente hemos tenido que aguantar muchas cosas y nos han obligado a abandonar nuestras culturas para encajar en la sociedad. Pues mucho de esto se ha abandonado, pero los que son ya ancianos y abuelos sí lo mantienen. Entonces esto es muy bueno para el rezo. ¿Por qué? Porque es una guía para contar. Se van contando una a una las bolitas
cuando uno va haciendo el rezo. Y esto no hace falta, pero realmente es una guía. Esta tiene 100, realmente son 99 o 100, y uno puede hacer como rondas para llevar un conteo. Por ejemplo, si usted sabe que usted hace una ronda, 3 rondas son 300 veces que ha repetido el nombre, 4 rondas 400, 5 rondas 500, y entre más veces mejor. Yo conozco personas que mínimo 100 veces, y hay quien lo hace 1000 veces por día, hay quien hace más, 10,000, 15,000 veces por día. Y así es como se hacen los milagros de verdad, cuando uno se sienta a meditar y simplemente está repitiendo una y otra vez y está intencionando ese momento, esa energía. Porque ¿dónde está el secreto? El secreto del rezo está cuando uno sencillamente intenciona ese rezo o esa meditación para algo, si es para protección o para sanación o para la sanación de una persona. Y una vez que está dicho, avalado, verbalizado, ese momento, esas palabras que están y esa energía que está saliendo de su cuerpo, ese calor que sale de sus labios cuando usted está repitiendo, eso es lo que cuenta, porque esa energía es la que va a ir a despertar, a abrir ese canal de protección, de bendición, de estabilidad, lo que sea, o si uno está rezando por una persona, etcétera. Entonces, ese momento es sagrado y ahí, entre más veces uno cuente y esté, digamos que en esta concentración, pues es cuando de verdad ocurren los milagros. Y de hecho la persona puede tener muchas visiones, se le pueden aparecer ángeles, se le pueden aparecer espíritus, se le pueden aparecer grandes santos. Y esta es la práctica de los sadiquín del pasado. Entonces, bueno, el que lo tenga, pues lo puede utilizar. Los hay de diferentes tipos. Yo tengo, este realmente es pues el que yo más uso, pero bueno, hay otros. Déjenme mostrarle aquí. A ver. Los hay de diferentes tipos. Este es un poco más elaborado. Ven qué hermoso es. Entonces, este es más pequeño. Se puede llevar también como un conteo. Hay otros, déjame ver si les muestro. A ver. Este es otro. Son más pequeños. Y por supuesto, muchas de estas piedras también tienen propiedades de protección espiritual. Vuelvo a decir, esto es opcional, no es necesario, pero es como una manera de tener una guía de cuando uno hace las meditaciones. Dicho esto, la meditación que voy a hacer ahora es simplemente un mantra repitiendo la expresión o la frase Adonai Hua Elohim, 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 Adonai Hua Elohim. Lo que está diciendo que Adonai, que Dios es Elohim, es Dios. Dios es Dios, significando ese poder divino, significando esa bendición, significando esa fortaleza espiritual, ese llamado que uno está haciendo a la divinidad. Pero cuando uno llama, cuando uno menciona los nombres de Dios, está llamando ese poder divino para protección y para bendición espiritual. Entonces, vamos a hacer una meditación. Es una meditación corta, no es una meditación larga, porque más que nada yo lo que quiero es enseñarles que puedan ver cómo se hacen. Las personas que deseen profundizar y aprender a meditar y tener pues muchas más, digamos, clases de meditaciones y mantras para diferentes cosas, puede ir a mi escuela online, joelbenjavi.org. En mi página web hay toda una lista de reproducción. No recuerdo ahora cuántos vídeos, 15 o 20 vídeos o 10 vídeos, no recuerdo, pero hay meditaciones con muchos rezos para muchas cosas, si usted quiere profundizar en el tema de la meditación. Entonces, vamos a hacer esta meditación breve, esta meditación corta, donde sencillamente vamos a repetir este rezo como un mantra y vamos a intencionarlo, Besrat Hashem, este rezo, pidiendo otra vez la protección de Dios, pidiendo estabilidad, pidiendo fuerza, pidiendo protección angelical, pidiendo la guía de Kadosh Baruj Hu Besrat Hashem. Así que usted puede repetir desde sus hogares o sencillamente cerrar sus ojos. Y mientras yo voy rezando, mientras yo voy repitiendo ese mantra, usted puede repetir conmigo en sus hogares o sencillamente puede comenzar a visualizar como una luz blanca. Va directamente mi energía en forma de una luz blanca y llega hasta cada uno de ustedes por el poder de ese nombre sagrado, por el poder de esas palabras en hebreos, y que va llegando a cada uno de ustedes esa energía y puede visualizar esa energía que llega, que va emitiéndose de mí hacia ustedes
y pueden visualizar esa energía como una luz blanca que entra en ustedes y los va limpiando espiritualmente. Una luz y una energía que entra desde la coronilla de la cabeza hasta los pies como un escáner y va pasando por todo su cuerpo y limpiando, sanando, curando, protegiendo. Es una energía que llega también como si fueran arcángeles, ángeles gigantescos de luz con grandes alas que llegan hasta su casa, estableciendo protección y bendición. Vamos primero a repetir, que primero hay que llamar la energía. Una vez que llamemos a la energía, entonces vamos a hacer una visualización como lo que yo acabo de explicar. Adonai Sefasaiti Tach Fiyagite y la Teja. Adonai Hua Elohim, 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 Adonai Hua Elohim,
Adonai Hua Elohim, Adonai Hua Elohim, Adonai Hua Elohim, Adonai Hua Elohim, Adonai Hua Elohim, Adonai Hua Elohim, Adonai Hua Elohim, Adonai Hua Elohim, Adonai Hua Elohim, Adonai Hua Elohim, Adonai Hua Elohim, Adonai Hua Elohim, Adonai Hua Elohim, Adonai Hua Elohim, Adonai Hua Elohim, Adonai Hua Elohim, Adonai Hua Elohim, Adonai Hua Elohim, Adonai Hua Elohim, Adonai Hua Elohim, Adonai Hua Elohim, Adonai Hua Elohim, Adonai Hua Elohim, Adonai Hua Elohim, Adonai Hua Elohim, Adonai Hua Elohim, Adonai Hua Elohim, Adonai Hua Elohim, Adonai Hua Elohim, Adonai Hua Elohim, Adonai Hua Elohim, Adonai Hua Elohim, Adonai Hua Elohim, Adonai Hua Elohim, Adonai Hua Elohim, Adonai Hua Elohim, Adonai Hua Elohim, Adonai Hua Elohim, Adonai Hua Elohim, Adonai Hua Elohim, Adonai Hua Elohim, Adonai Hua Elohim, Adonai Hua Elohim, Adonai Hua Elohim, Adonai Hua Elohim, Adonai Hua Elohim, Adonai Hua Elohim, Adonai Hua Elohim, Adonai Hua Elohim, Adonai Hua Elohim, Adonai Hua Elohim, Adonai Hua Elohim, Adonai Hua Elohim, Adonai Hua Elohim, Adonai Hua Elohim, Adonai Hua Elohim, Adonai Hua Elohim, Adonai Hua Elohim, Adonai Hua Elohim, Adonai Hua Elohim, Adonai Hua Elohim, Adonai Hua Elohim, Adonai Hua Elohim, Adonai Hua Elohim, Adonai Hua Elohim, Adonai Hua Elohim, Adonai Hua Elohim, Adonai Hua Elohim, Adonai Hua Elohim, Adonai Hua Elohim, Adonai Hua Elohim, Adonai Hua Elohim, Adonai Hua Elohim, Adonai Hua Elohim, Adonai Hua Elohim, Adonai Hua Elohim, Adonai Hua Elohim, Adonai Hua Elohim, Adonai Hua Elohim, Adonai Hua Elohim, Adonai Hua Elohim, Adonai Hua Elohim, Adonai Hua Elohim, Adonai Hua Elohim. Respiramos 3 veces profundamente. Manteniendo los ojos cerrados, comenzamos a visualizar que este llamado espiritual que hemos hecho a Dios obtiene una respuesta. Que este llamado, que este rezo sube, sube, sube y sube por los cielos hasta el trono de Dios. Y esta oración, este mantra, llega hasta el trono de Dios, que se aprecia una luz muy grande, donde no se percibe su rostro ni imagen ninguna, sino una luz muy brillante que representa a Kadosh Baruj Hu. Y así este rezo sube desde lo más alto, hasta el trono de Dios, atravesando los cielos, las nubes, y llega hasta la presencia de Kadosh Baruj Hu. Y nuestra plegaria llega y se postra delante de Dios como una ofrenda ante el Creador. Y así ahora visualizamos que el Creador recibe esa ofrenda y que proyecta desde el trono de Dios con su brazo, con su mano derecha. La divinidad proyecta un rayo de luz que desciende desde lo más alto de los cielos y viene descendiendo a gran velocidad, una luz blanca que baja desde el trono de Dios y viene descendiendo, surcando los cielos, las nubes, hasta llegar a cada uno de nosotros, a nuestras casas. Y esa luz llega hasta donde usted está ahora mismo. Y esa luz se transforma en 2 ángeles del Eterno. 2 ángeles como 2 fuerzas espirituales gigantescas, fuertes, con alas robustas, como guardianes que llegan a su casa en este instante. Y así estos ángeles comienzan a emitir una luz que empieza a iluminar toda su casa, que empieza a cubrir como un círculo de luz que se expande desde el interior de su casa, se expande por todas las paredes y va surcando hasta que su casa completa queda dentro de un círculo de luz. Y usted empieza a experimentar paz, tranquilidad,
sanación, una energía, esa misma energía que viene desde el trono de Dios, comienza a sanarnos, a curarnos de toda dolencia, a curarnos de toda enfermedad, a abrir y a traer y a manifestarse en una bendición también de prosperidad que se queda en sus casas, en sus hogares, que llega hasta sus empresas, negocios. Se empieza a manifestar esa protección angelical de los ángeles del Eterno como seres poderosos, de un tamaño gigantesco, fuertes, con alas, ceñidos con espadas, como guardianes, que se postan precisamente a las entradas de sus casas, protegiéndoles, sacando toda brujería, mala energía, malos espíritus, espíritus de discordias, negatividades, y limpiando su hogar, su casa, sus familias, y apostándose como guardianes en sus casas, para que nada malo pueda entrar. Uno de los ángeles se posta a la entrada de la casa, mientras otro, poderoso, empieza a apresar y a tomar como prisioneros cualquier energía negativa, cualquier espíritu que esté causando daño a usted o a sus familias, apresando, encadenando cualquier demonio, cualquier espíritu negativo, cualquier mala energía. Y en este momento llegan otros ángeles, ángeles de fuego, ángeles que desde sus ojos y de sus bocas salen llamaradas de fuego, un poco más oscuros, con alas fuertes también, que vienen a buscar a esos demonios, a esos espíritus negativos, a la enfermedad, a la tristeza, depresión y cualquier negatividad que pueda estar afectándole. Los ángeles guardianes que están en su casa le entregan a estos dos ángeles que llegan a estos demonios para que se los lleven, y así usted visualiza cómo los llevan y los encadenan. Su hogar queda protegido, su familia está protegida, comienza a sentir una luz que empieza a manifestarse en su corazón y a iluminar su corazón. Una luz que empieza a transmitir seguridad, paz, tranquilidad, bendición. Y así, con esa sensación de protección angelical, de bendición y de recibir la bendición divina, respiramos 3 veces y luego abrimos los ojos. Y ahí tenemos una meditación que acabamos de completar. No sé si alguien quiere algo que comentar. Voy a tomar algunas preguntas de la audiencia. Como pueden ver, es una meditación muy fuerte y un rezo muy potente. Pero ya usted sabe ahora cómo se medita y cómo se hacen los rezos. Primero que nada, quiero agradecer a las personas que han estado, donando, enviándose de acá. Muchísimas gracias, Aris. Muchísimas gracias, Fidelina. Bendiciones para usted y para su familia. Sofía, Wilson también. Muchísimas gracias. Todas las bendiciones. El encuentro de hoy no va a ser muy largo. Va a ser corto. Solamente voy a tomar 2 o 3 preguntas y será suficiente por hoy. Más que nada es la intención de hacer la meditación y los rezos. Isaac Rodríguez, muchísimas gracias. Bendiciones para ti y para tu familia. Saludos a las personas que están saludando desde diferentes partes del mundo. Brasil. Para Venezuela, toda la bendición, toda la protección, recuperación total y prontamente, Besrat Hashem.
La persona que pregunta si se puede uno convertir al judaísmo, sí, la conversión al judaísmo existe. Es un poco difícil, pero existe. La persona que repite no tomar el nombre de Dios en vano, nadie ha tomado el nombre de Dios en vano. Todo es con un propósito, con un objetivo. De lo contrario, diríamos que los rezos que usamos, donde usamos el nombre de Dios al rezar, estaríamos rezando en vano, lo cual es un disparate. El nombre de Dios no se ha usado en vano. La Ketore se reza en el rezo de la mañana, Shaharit, y se reza en el rezo de la tarde. Bueno, son muchas las personas agradeciendo, bendiciendo. Muchísimas gracias. Luis Marís 3315, muchísimas gracias. Todas las bendiciones. Así que bueno, por el día de hoy es suficiente el encuentro de hoy. Más que nada quería hacer este rezo y quería hacer esta meditación. Que a Kadosh Baruj Hu les bendiga mucho a cada uno de ustedes y a sus familias. Y Besrat Hashem, con el favor del Eterno, nos veremos pues el martes que viene con más enseñanzas de la Cábala, enseñanzas de la Torá. Besrat Hashem, bendiciones para ustedes y para sus familias. Que Hashem les bendiga mucho. Muchísimas gracias y Besrat Hashem, hasta un próximo encuentro. Muchas bendiciones, Shabbat Shalom y todas las bendiciones. Que Hashem les bendiga a todos. Gracias.